Vale, pues si quieres, Pablo, bueno, nos cuentas un poco en la parte técnica las funcionalidades que hemos planteado para este proyecto de IKEA y después pasamos a las preguntas. Vale. Hasna, ¿ves mi pantalla? ¿Me veis a mí? Sí. Vale. A ver, bueno, primero voy a aprovechar también para. La verdad es que está siendo un webinar que hay bastantes asistentes, o sea que muchas gracias a todos los que queréis participar y conocer un poco más sobre Aturnos, en este caso una implantación en un cliente retail. Y luego, como dice Hasna, yo voy a consumir 10 minutos, ¿eh? No voy a hacer una demo funcional, simplemente quiero contaros un poco, después de ver el feedback del cliente, que hemos analizado, no solo con IKEA, sino con más clientes, cuáles son los aspectos claves, ¿vale? Para hacer una planificación y una gestión horaria eficiente del retail, que era un poco el objetivo del webinar. También aclararos, cuando hablamos de planificación estamos hablando de la generación de los turnos, de la planificación de empleados a futuro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de planificación es esa parte integrando esas variables de negocio, pues en retail, facturación, clientes, ticket. Y luego, cuando hablamos de gestión horaria, hablamos de toda esa operativa diaria, ¿vale? Esos cambios, esas peticiones, esa integración con el control de presencia, que aquí no se ha hablado, pero integramos también los marcajes con esa planificación para hacer saldo. Entonces, cuando hablamos de gestión horaria es todo ese proceso diario, ¿vale? Que hay con la integración del control de presencia y, por ejemplo, con el volcado a nóminas. Vale, en 10 minutos os voy a dar un poco estas claves. A ver, cuando nos llega un cliente de retail, nosotros nos dedicamos a planificar, es lo que mejor hacemos, en nuestro core, planificación del personal, turnos. Siempre que vamos a un cliente de retail, pues nos dice, oye, necesito planificar al mejor trabajador posible dentro de mi tienda, dentro de mi departamento, dentro de la compañía y en un turno o puesto adecuado, ¿vale? Entonces, siempre al principio del proyecto, por ejemplo, con Robert, hablábamos del balance, ¿no? Entre trabajadores y negocio. ¿Y cómo está esto en retail? Pues no sé, por ejemplo, de la pata del trabajadores. Pues en la pata de trabajadores tenemos que cargar los convenios laborales, ¿no? Hay veces que tenéis tiendas repartidas en diferentes zonas de España con diferentes convenios. Vale, pues esa información tenemos que integrarla. Contratos de empleados, por ejemplo, ocurre mucho en retail. Tengo contratos de fin de semana, de tardes, ¿no? Tenemos además también que identificar esos tipos de contratos o incluso ser nosotros como expertos en planificación los que definan qué tipo de contratos son los que necesitamos y tienen que abrirse para nuevas oportunidades. Luego además tenemos la parte de necesidades de personal. Esto es lo que hablaba Robert de cuidar mucho al coworker, ¿no? De cuidar al empleado, pues permitirle integrar cierta vida laboral personal y los lunes por la tarde no sé, mi hijo va al fútbol y lo quiero llevar cada 15 días, darle herramientas para que pueda gestionar ese cambio, hacer una petición, un cambio entre compañeros. Y luego también, últimamente estamos viendo que cada vez se tiende más al tema del, como hablaban en IKEA, el multi-skilling, ¿no? Saber cuáles son las habilidades. Tenemos que tener acceso a la información de cuáles son las skills y habilidades de los empleados, que a veces no es fácil. Si un empleado sabe hacer cajas, si puede hacer picking, si puede trabajar en un departamento, si puede ir a postventa, toda esa serie de skills o habilidades pues son necesarias, ¿no? para el sistema. Entonces, tenemos por un lado esa pata con todas esas variables, ¿vale? De trabajadores, y luego tenemos la otra pata del balanceo que es el negocio, ¿no? Y en retail además no tenemos suerte, la demanda es compleja, no es como un hospital, ¿no? Que necesito 3 de mañana, 3 de tarde y 3 de noche. Ojalá, el retail es mucho más complejo, ¿no? Pues tenemos tiendas que son de fin de semana, que los viernes a partir de las 4 se activan, tiendas que están cerca de oficinas y a lo mejor a mediodía durante la semana tienen sus momentos pico, ¿no? Entonces, la demanda es compleja y tiene diferentes drivers. Pues a veces hay tiendas que van mejor por los tickets, otro que va mejor por la facturación, ¿no? Entonces, es complicado. Luego, además, últimamente lo que veíamos es que la demanda se está concentrando en momentos pico, viernes por la tarde, sábados por la tarde, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, Robert, hay que buscar cómo dar contratos de 40 horas, pero claro, es que realmente mi pico no me da para contratos de 40 horas, me da para 20 horas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hablaba él que ahora veremos de jugando con el multi-skilling, pues que puede ocupar distintos puestos. Y luego, sobre todo, yo creo que uno de los mayores complejos es muy dinámica y variable. Me acuerdo de un cliente que no era
que no era IKEA, que me decía el responsable de la tienda, es que si llueve por la mañana la tienda se me llena. O sea, es que si en el mismo día la demanda puede ser muy variable. Entonces nos complica todavía más. ¿Vale? Entonces, siempre que nos llega un cliente, oye, quiero planificar de la mejor forma posible, quiero ser ágil, pero tengo que balancear entre estos dos mundos, trabajadores y negocio. Vale. Hoy voy a contaros tres lecciones, ¿vale? que hemos aprendido en retail, en Aturnos. La primera es, y lo hemos comentado en el webinar, empoderar al mando intermedio. Automatizar la generación de datos. El mando intermedio de retail, un manager, un responsable de un departamento, están muy centrados en negocio, ¿no? Lo que tiene que es vender. Es la mayoría de los departamentos, ¿vale? Que trabajan de cara a público, su objetivo es vender. Y claro, si además tiene que gestionar tiempos, y por ejemplo, además tiene que buscar datos, se le complejiza mucho la toma de decisiones, ¿vale? Yo me acuerdo de una reunión con un director de recursos humanos que hablaba sobre mandos intermedios que decía, el problema es que les falta información para tomar decisiones. Ellos son los que conocen el detalle, qué trabajador puede producir mejor de tardes en una de departamento, qué puedes tirar una hora más este día, pues porque tenemos un pico, ¿vale? Entonces, lo que vimos es que al mando intermedio le falta información para tomar decisiones. Y además son información que genera poco valor. O sea, a nivel de datos de empleados nos sorprende mucho cuando vamos a retail que un mando, por ejemplo, no sabe el saldo de horas, no sabe las vacaciones pendientes, no sabe si es un contrato parcial y cuántas horas, por ejemplo, complementarias le queda. O si tiene algún tema de limitación de horas en las que no puede hacer turnos de tarde porque su contrato es de mañana o límite de asentismos. Esa información, el mando intermedio la necesita tener ágil y nos encontramos muchas veces que no tienen acceso a esa información de forma ágil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una cosa que hicimos en Aturnos era, por ejemplo, este es un entorno Aturnos, ¿vale? En una tienda, yo soy demo Aturnos, estoy en Juan, simplemente que haciendo clic pueda ver en un tooltip flotante cómo va de saldo de horas, cómo va en el mes, cómo va de vacaciones, cuántos fines de semana tiene planificados, cuántas horas extra lleva. Tenéis restricciones en retail como un máximo de días a trabajar al año, máximos de días seguidos. Esa información lo tiene que generar el sistema automáticamente para que yo como mando pueda decidir y tomar mejores decisiones de forma ágil, simplemente haciendo clic en la información. No tengo que ir al no tengo que buscar en dos sistemas cómo voy de horas. No tengo que saber, por ejemplo, si Sonia necesita un turno por ejemplo, un turno de mañana, que el sistema, bueno, saber si la puedo planificar o no, o si tiene concreción laboral y Sonia no puede venir de mañanas. Toda esa información, que no estamos hablando de inteligencia artificial, ni estamos hablando de grandes complicaciones, pero tenemos que conseguir, lo que necesitamos con Aturnos es que esta información la tenga el mando de forma ágil, ¿vale? O sea, tenemos que empoderar al mando dándole datos de empleado, ¿vale? Una cosa que hacemos, una vez que tenemos datos de empleados, que cargamos los convenios, que el empleado con un clic tiene acceso a toda esa información para tomar mejores decisiones, es, por ejemplo, lo que decía Robert de ayudarle también con las planificaciones automáticas, ¿no? Dar planificaciones en el largo plazo, ¿vale? Es decir, integrar ese negocio con esa pool de empleados, convenios, restricciones, etcétera, ¿vale? Esto es también muy importante. ¿Qué hacemos, por ejemplo, aquí? Yo soy un mando, soy que estoy aquí en la tienda 1, estoy planificando el departamento 1, Juan tiene aquí sus horarios planificados. Nosotros lo que tenemos que hacer al mando, por ejemplo, voy a enseñaros la planificación automática, es hacerle propuestas. Voy a cargar esta que lancé ayer. Esto en morado veis que es una propuesta de turnos. Con los convenios, con las restricciones, Sonia, por ejemplo, no trabaja los lunes y martes, que el sistema automáticamente me haga propuestas de planificación que cubran mi negocio. Y luego yo puedo hacer cambios sobre esa propuesta en morado. Pero estos son procesos automáticos que tenemos que generar al mando intermedio para empoderarlo, ¿vale? Y luego yo podré comparar esto con mi negocio, con mi demanda, ¿vale? Que ahora veremos cómo se consigue esa demanda de necesidades empleados por departamento, pero el sistema me tiene que hacer propuestas atendiendo a esas restricciones. Y el mando, con su expertise, dirá, oye, Carlos, de mañana mejor que venga Sonia porque sabe más de postventa y quiero que haga este trabajo. Y jugar y hacer cambios, o con nadie. Jugar sobre propuestas con datos que tenga el mando intermedio de forma ágil. Acceso a ellos, ¿vale?
Entonces, para nosotros, y yo creo que con el feedback de que demás clientes está claro que tenemos que empoderar al mando intermedio, automatizar la generación de datos que no aportan valor, los saldos, cómo va de horas, cómo va de horas complementarias, hacerle propuestas de planificaciones, esto lo tiene que generar el sistema. ¿Vale? Vale. Primera clave aprendida, empoderar al mando intermedio. Segunda clave, que también ha salido en este caso con IKEA, es empoderar al trabajador. ¿Vale? Transparencia en la gestión. ¿Qué entendemos nosotros por transparencia en la gestión? Tienen que tener acceso a la información. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un problema. Muchas empresas de retail nos dicen, ya, pero es que yo no puedo planificar a 4 meses vista como hace IKEA. Bueno, esto habría que revisarlo, ¿no? Pero aún así, aunque sea tan dinámico, tan flexible que no puedo planificar, se pueden hacer planificaciones de mínimos, establecer mínimos en la planificación, dar cierta flexibilidad. Te entrego un calendario, pero ese calendario va a cambiar un más menos 20%, pero ya tienes un calendario sobre el que te puedes empezar a guiar. Entonces, por ejemplo, aquí, si ahora comparto aquí en Aturnos, por ejemplo, este es un trabajador, soy Juan, estoy viendo mi cuadrante, pues que pueda avanzar a marzo, que pueda avanzar a abril y que pueda ver mi cuadrante, mi calendario, mis turnos, y puedo hacer peticiones, puedo hacer cambios, puedo hacer muchas cosas sobre la planificación. Sin duda, saber el mes que viene qué horario voy a tener o qué horario puedo tener a un 90%, esa transparencia ayuda mucho y empodera mucho al trabajador. ¿Vale? Luego también nos hemos visto o hemos hablado un poco antes con IKEA de todo lo que es la autogestión. Es decir, que los trabajadores puedan hacer peticiones, cambios, solicitudes en flujos que estén totalmente definidos. ¿Vale? Es decir, ahora, por ejemplo, en IKEA se puede hacer un cambio de turno y no tienen ni que validar los managers. Si el cambio de turno tiene el mismo franja de tiempo, son las mismas horas, es la misma especialidad, es el mismo departamento, ellos se lo pueden gestionar. Vamos a liberar al mando de esas gestiones y vamos a darle herramientas de autogestión a los trabajadores. ¿Vale? Pues no sé, por ejemplo, si me vuelvo otra vez aquí, soy un trabajador, pues oye, yo aquí en marzo puedo hacer un cambio, puedo buscar quién está libre para hacer un cambio por libre, puedo hacer, por ejemplo, una petición de que quiero, pues, bueno, un día de vacaciones, eso es sencillo, ¿no? Pero quiero, por ejemplo, hacer un día libre. Podemos darle una serie de flujos y de peticiones que le van a ayudar a autogestionarse, a liberar de trabajo y a empoderarse como trabajador dentro de la empresa. Ojo, todas estas peticiones o flujos están siempre controlados en Aturnos con una cosa que llamamos nuestro motor de restricciones. 12 horas entre turno y turno, no superar las horas a la semana. Si, por ejemplo, se no tiene una concreción laboral y no puede trabajar los lunes y los martes, o sea que tenemos aquí cada vez más una amalgama de restricciones para configurar los convenios donde automáticamente se pueden aprobar o no si cumplen esos estándares que tenemos definidos dentro de Aturnos o dentro del convenio. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que nos sorprendió mucho es la publicación de ofertas de turnos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se hace una planificación trimestral, esa planificación sufre cambios. Podemos trabajar con ofertas de turnos. Sí, el trabajador sabe que hay necesidades de negocio y necesitamos trabajar más el fin de semana. ¿Por qué no ofertamos turnos? Y que sea el propio trabajador, si se ha forzado por la empresa, el que se apunte a ese turno y de motu propio salga a realizar esa jornada, ¿no? Por ejemplo, aquí con IKEA una cosa que hicimos es que el trabajador vea las ofertas disponibles. Yo soy Juan, estoy en el departamento 1, resulta que el fin de semana hay un pico de trabajo, un compañero se ha puesto malo, que yo desde aquí pueda inscribirme en esa oferta. ¿Vale? Yo no trabajo el sábado 18, pero hay una oferta de turno. Pues yo como trabajador me puedo apuntar. ¿Vale? Puedo suscribirme y puedo entender que hay necesidades de negocio y trabajar ese día y a cambio puedo pedir un día libre futuro o puedo luego después pedirme un día libre o recuperarlo más adelante. ¿Vale? Pero empoderar al empleado con esa visualización, autogestión, ¿no? Y darle cierta visibilidad del negocio a nivel de tiempos. Entonces, otro punto clave
para nosotros, ¿vale? Para que hemos entendido para el retail. Y última clave, y yo creo que ahí Robert también lo ha mencionado, es el tema de planificar por polivalencias, entrar dentro del turno. O sea, es complicado, por ejemplo, o hemos visto en ciertos clientes con el pico de trabajo de fin de semana, hacer, por ejemplo, contratos de 40 horas solamente para fines de semana. ¿Qué tenemos que hacer? Pues planificar en otros departamentos, ¿vale? Esto, por ejemplo, los en retail. Tengo personal de departamento que en momentos picos se puede mover a cajas. Hay personal que viernes y sábado puede estar comercial y el lunes puede trabajar en postventa. Y a lo mejor martes y miércoles puede trabajar en picking. No, por un poco el proceso también de retención, de que el trabajador valora esos cuidados que hace la empresa con su gestión de tiempos y además buscar mejores contratos de más horas para poder rellenar esas 40 horas a la semana con diferentes tareas, ¿no? Entonces, estamos hablando con la parte de las polivalencias. Por ejemplo, yo puedo entrar aquí en la parte de Juan y, por ejemplo, a mí Juan, yo puedo entrar en el perfil y a nivel de especialidades puedo saber si hace cajas, si hace online, si hace picking, si hace servicios generales. O sea, ver que no solamente tiene por qué trabajar durante su turno en un departamento, sino que puede trabajar en varios. Es decir, yo puedo entrar, si vuelvo aquí al cuadrante, puedo entrar de 10 a 14 en el departamento 1 y de 16 a 21 en el departamento de cajas. O sea que tenemos que ver un poco cómo jugar con esas polivalencias, con ese multitasking para poder ofrecer esos mejores contratos y a la vez adaptarte a las necesidades de negocio, ¿vale? Y además también este control, digamos, de la polivalencia, este skilling, nos ayuda a planificar mejor. Oye, yo el sábado 11 resulta que necesito que alguien venga en el turno de mañana y además necesito que sepa hacer de cajas. El sistema ya te recomienda, Carlos y María, también te vale para analizar la calidad del servicio con la que estás planificando dentro de turno, dentro del sistema. Y pues planifica a Carlos, ¿vale? Pues Carlos es el que va a hacer ese turno de 10 a 14 en el departamento 1. Puedes validar y hacer esa calidad del servicio, ¿vale? Además, el multitasking también es interesante, porque aquí lo hemos visto, es como muchas veces la gestión de tiempos no entra en el detalle, cuando vamos a hacer un análisis de centros de costes, queremos analizar dónde se está consumiendo horas, muchas veces lo que ocurrimos en la empresa es que tú tienes un trabajador planificado, pero no sabes cuántas horas está consumiendo en un departamento y cuántas en otro. Entonces, para generar valor y realmente ver lo que está ocurriendo dentro de la planificación, es interesante esta parte de multitasking, entrar dentro del turno. Un trabajador no trabaja de 10 a 18, sino que tiene unas horas en un departamento, otras horas en otro departamento, ¿vale? Por donde tengo más demanda en ese momento. Bueno, el objetivo no era entrar en mucho detalle sobre el turno, era un poco contaros cómo hemos identificado estas 3 claves para nosotros. Empoderar al mando intermedio, darle tooltips, utilizar restricciones para que ya me automatice cuántas horas complementarias le quedan, cuántos días de libre disposición le quedan por disponer, cuánto saldo le queda de horas, ¿vale? Empoderar al empleado desde una planificación futura, permitirle cambios, peticiones, turnos, las ofertas de turnos, que por ejemplo en el caso de que están funcionando muy bien porque le das esa libertad al trabajador. Y luego tenemos planificar por polivalencias, ¿no? Que hagamos una planificación automática, pero que empezamos a entrar más en detalle de dónde está localizado durante el día, qué puestos se está cubriendo ese trabajador, ¿vale? Y al final, un poco con esto, el objetivo es conseguir un equipo enfocado, ¿no? Que el trabajador identifique qué horario tiene que hacer en qué diferentes puestos, que se genere de forma automática según sus skills, según sus habilidades, que el mando tenga acceso a la información ágil y además que me haga propuestas, ¿no? Con esto tengo el equipo enfocado en negocio y es más productivo, ¿vale? Dicho esto, ¿dónde estamos trabajando ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿En qué estamos envueltos? A ver, hasta ahora, fijaros, no hemos visto nada de gran inteligencia artificial, no es el chat GPT, no es nada raro. O sea, lo que estamos haciendo es mostrar la información que necesita a los diferentes perfiles que tengo dentro de la empresa. Lo que estamos haciendo ahora es empezar a aprender, a añadir cierta inteligencia. Oye, si un trabajador hace estos cambios, si un trabajador es más productivo en cierto departamento, detectar esos patrones de comportamiento para aplicarlos a nuevas planificaciones. Esto sí que es interesante. Si yo sé que cuando el trabajador está en este departamento, en este momento,
pues se obtiene una mejor conversión de facturación, hay unas mejores valoraciones de cliente, pues en esos casos tenemos esa recomendación del sistema, como os he mostrado antes, para ver quién me tiene que hacer el siguiente turno, ¿vale? Y otra de las patas que hemos visto que también hay mucho trabajo es la integración con datos de negocio. Cuando hablaba de Business Driver Robert, claro, hablaba de facturación, tickets, los contadores de personas, pero esto no es tan sencillo, ¿vale? Porque a veces que hay un mínimo, no puede haber más trabajadores en un departamento, hay máximos, hay limitaciones de espacios físicos. Por ejemplo, con lo que estamos trabajando ahora, ¿no? En marrón son los trabajadores planificados y luego estas líneas son diferentes variables de negocio. Oye, pues imagínate, esta es facturación, esta es clientes en tienda, esta es tickets. Claro, de estas 3 variables de negocio, ser capaces de sacar qué necesidades de empleados tenemos no es sencillo. Vale, entonces tenemos que hacer un poco un análisis de cómo convertimos 3 business drivers, tickets, facturación y clientes en una necesidad de trabajadores por cuarto de hora. ¿Vale? Por ejemplo, por hora, que si en este caso trabajadores que necesitamos por hora en cada uno de estos departamentos. ¿Vale? Y por terminar, por terminar justo a tiempo, que si no podemos estar hablando mucho tiempo, un poco el resumen que decíamos también, que para gran empresa es un cambio importante, es un cambio de procesos, es un cambio de acceso a la información, no solamente es aplicar un nuevo sistema de gestión de tiempo, sino que es un proyecto de cambio importante, pero pensamos, y yo creo que IKEA lo ha dejado claro, que es core, ¿no? Para adaptarlos al nuevo retail. Y por mi parte, poco más, Hasna, creo que me pasa un poquito, pero más o menos bien, ¿vale? Sí. Preguntas, si quieres, ¿vale? Sí, hemos habilitado el chat para las preguntas, así que nosotros encantados de que nos vayáis planteando las dudas que tenéis, alguna aportación también. A ver, yo todavía no puedo formular preguntas, no sé. ¿No te aparece el chat? Nos pregunta Pilar, me gustaría saber cómo puedo ofertar turnos de trabajo para el personal. A ver, bueno, si quieres lo podemos ver sobre el mismo turno. A ver, nosotros aquí podemos tener la integración de las demandas o necesidades. Bueno, aquí es por turnos, ¿vale? Necesito 0 personas de mañana. Tú puedes buscar un trabajador para hacer un horario. Oye, quiero que la haga Sonia, Carlos, nadie específicamente, porque tengo aquí un gap de mañana. Tengo 0 personas de 3, que es mi business driver el que me lo está convirtiendo. Yo desde aquí puedo buscar, pero si yo no quiero forzar a Sonia, a Carlos, yo puedo crear esa oferta. ¿Vale? Yo puedo crear esa oferta de turno y hago yo esta oferta de turno para el departamento 1, ¿vale? En el horario de mañana, por ejemplo. Yo puedo ofertar esto y esto se quedaría en el que los trabajadores pueden acceder luego a estas ofertas. ¿Vale? Entonces luego tenemos desde la visión del trabajador, que es esta, pues aquí ven sus ofertas, ¿vale? Y pueden apuntarse o no apuntar, oye, me quiero escribir, no me quiero escribir a esta oferta del día 18. Entonces el trabajador de forma ágil ve que ya se encuentra apuntado. O si no, desde la propia aplicación puede ver, por ejemplo, sus peticiones y cambios y puede ver el listado de ofertas para apuntarse o no. Oye, me quiero escribir a esta, oye, me quiero escribir a esta otra. Lo bueno que tiene esta gestión de las ofertas, que ya tiene en cuenta todas las restricciones laborales de los convenios. Es decir, si no descanso 12 horas, si trabajo más de 220 y tantos días al año, todo esto ya lo tiene en cuenta el sistema a la hora de aprobar o no permitir aprobar esta oferta. Yo me he inscrito en esta oferta, ¿vale? Pues ahora yo estoy aquí, yo soy el mando, estoy aquí en el cuadrante. Oye, voy a ver cómo van las ofertas. ¿Se van apuntando o no se van apuntando mis trabajadores? Ah, mira, sí, pues aquí se ha apuntado 1 de 2. ¿Quién se ha apuntado? Juan. Venga, pues lo vamos a hacer. Y a partir de ese momento ya decido y le doy el turno de tarde a Juan, el DPA. Ya lo tendría aprobado. O sea, que intentamos que sea un poco ágil. No. Tenemos otra pregunta, Pablo, de José Manuel. Nos pregunta cómo se consigue verificar el cumplimiento de la planificación en terreno fichando cada polivalencia. Vale, a ver, aquí lo que
Oye, son buenas preguntas, los veo bastante enchufados. Vale, aquí, fijaros, cuando yo he abierto la tabla de cobertura, esta tabla de cobertura que vemos aquí, yo puedo dividirla por departamento. Entonces aquí veo que en el departamento 1 me está dando una demanda. Puede ser que yo quiera aumentar la demanda en cajas. Si necesitan cajas, 4 personas, por ejemplo, es el día 1. O sea, yo puedo aumentar y esta demanda se crea a nivel de departamento o localización y a nivel de especialidad, ¿vale? Bueno, es un poco entrar en mucho detalle, pero cuando vengan las demandas, esta demanda que tenemos claro aquí, podemos definir dentro de esta demanda cuál es la especialidad que tiene que tener. Hoy es una demanda para gente que sepa hacer caja. Es una demanda para gente que sepa hacer postventa. O sea que las variables de negocio en Atunos tienen una matriz con 2 niveles. La localización o departamento en el que estoy planificándolo y si tiene o no esa skill o esa especialidad el trabajador, ¿vale? Entonces jugamos un poco con esas 2 dimensiones, ¿vale? Para validar que estamos cubriendo la demanda de negocio, o la podemos ver así, o a lo mejor en retail estáis más acostumbrados a verla así, ¿no? Esta sería la demanda y aquí es la cantidad de trabajo que tengo planificado. Yo lo tengo planificado a Juan, ¿vale? Pero tendría que cubrir el resto de la demanda. Este proceso de conversión de trabajadores hora es un poco lo que os decía antes, que es complejo, que estamos trabajando para hacer esa conversión en tiempo real de esos business drivers. Nos pregunta también Marta, en las ofertas si se puede restringir por skills, es decir, que solo se puede apuntar la gente que tenga la experiencia en el puesto ofertado. Bueno, si me permites, contesto yo esta. Venga, dale tú. Sí, es uno de los procesos que hemos incluido en este proyecto de IKEA y básicamente es no solo respecto a los skills, sino también a las restricciones obligatorias. Es decir, si un trabajador no tiene más descanso en esa semana, no podrá apuntarse a esa oferta. De hecho, ni siquiera la ve, ¿vale? Solo verá aquellas ofertas en las que sí se puede apuntar. Y así agilizamos un poco bastante el proceso para que el mando no tenga que estar revisando gente apuntada que no pueda hacer ese turno o esas horas, etcétera. Como no nos queda mucho más tiempo, antes de despedirnos, comentaros que os enviaremos la grabación y también habilitaremos pues, un formulario para que nos hagáis más preguntas, porque como tampoco hemos tenido mucho tiempo para hacer las preguntas, y así os podemos contestar o por correo, o si vemos que son muchas preguntas, pues incluso podemos hacer otra sesión para la gente que quiera participar y tener preguntas mucho más técnicas del sistema. Y no sé, Pablo, si quieres añadir algo más. No, a ver si hay más preguntas que he hecho, Pablo. Sentiros libres de contactar con nosotros y haremos una demo y entraremos en detalle en todas las preguntas que tengáis y entraremos en detalle. Nosotros entendemos que es un cambio importante, estamos abiertos a hacer pilotos, a entrar en detalle en demos, que entendamos un poco bien cómo podemos ayudaros a planificar mejor y en la operativa diaria y poco más. La verdad es que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.